Hola. Siempre creí que lo peor de una traición era el momento en que descubres la verdad. Pero me equivoqué. El verdadero desafío empieza después, cuando debes seguir adelante. Despertar cada mañana junto a alguien que compartió su vida, su cuerpo, sus secretos con otra persona. Me obligué a perdonar. Lo hice por mis hijos, por el bien de nuestra familia, por mantener una imagen de estabilidad aunque por dentro me estuviera desmoronando. Pero hoy, todo ha cambiado. El amante de mi esposa ha muerto. Y ahora todos me miran, esperando algún tipo de reacción. ¿Debería sentir tristeza? ¿Remordimiento? ¿Tal vez un poco de compasión? Pero lo único que siento es alivio. 4 meses atrás, mi vida era un rompecabezas que intentaba mantener unido con pegamento barato. Me levantaba cada día con la rutina automática de preparar el desayuno, ayudar a los niños a alistarse, besar a mi esposa antes de salir al trabajo, como si todo fuera normal. Como si no supiera la verdad. Su infidelidad llevaba 3 años. 3 años de mentiras, de secretos, de compartir su amor con otro hombre mientras yo, en mi ingenuidad, creía que aún éramos felices. Pero lo supe. Claro que lo supe. Desde hace tiempo, aunque al principio me negaba a aceptarlo. No fueron solo los cambios sutiles en su comportamiento, ni las excusas cada vez más endebles, sino la manera en que su mirada ya no tenía esa calidez cuando me veía. La revelación de su traición llegó como una tormenta, llevándose consigo todo lo que alguna vez di por seguro. Y lo peor no fue que me engañara. Fue con quien lo hizo. Su primer amor. Ese hombre al que sus padres nunca aprobaron. Ese mismo hombre que intentó impedir nuestra boda, que siempre me miró con desprecio, como si yo no fuera suficiente, como si mi amor por ella nunca pudiera compararse con el suyo. Y quizá tenía razón. Pero lo que más me dolió fue verla justificándolo. Cuando los enfrenté, cuando ya no pudo seguir ocultándolo, me miró con los ojos llenos de culpa, pero también con una chispa de nostalgia, como si en el fondo aún lo amara. Y aún así, me quedé. Por los niños. Por el qué dirán. Por miedo a destruir lo poco que quedaba en pie. Durante meses, fingí que todo estaba bien. Construí un escudo a mi alrededor, aprendí a sonreír aunque mi corazón estuviera hecho pedazos. Me convencí de que con el tiempo, el dolor desaparecería. Pero entonces, la noticia llegó. Murió. El hombre que destruyó mi matrimonio, que se burló de mí, que compartió a mi esposa en secreto durante años, ya no existía. Me enteré por un amigo en común, alguien que sabía todo lo que había pasado pero que nunca había vivido algo similar. Me miró con una mezcla de preocupación y curiosidad, como si quisiera descifrar lo que pasaba por mi mente. Debe ser un shock para ti, ¿no? Dijo en voz baja, esperando mi respuesta. Pero no lo era. No sentí nada. Ni tristeza, ni alegría. Solo, alivio. Como si de pronto una sombra se hubiera disipado, como si un peso invisible se hubiera levantado de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin esfuerzo. Esta mañana, mi esposa recibió la noticia. La manera en que reaccionó confirmó lo que ya sabía. Su rostro palideció, sus manos temblaron, sus ojos se llenaron de una tristeza profunda, más profunda de lo que jamás mostró por nuestro matrimonio roto. No intentó ocultarlo. Ni siquiera me miró al principio. Solo se quedó en silencio, asimilando la noticia. Y cuando finalmente habló, sus palabras fueron una daga en mi pecho. Tú no estarás muy afectado, ¿verdad? No sé qué esperaba. ¿Que la consolara? ¿Que fingiera pena por la muerte del hombre que destruyó nuestra vida juntos? Me crucé de brazos y la observé. Si me hubieras dejado por él, y luego él muriera, ¿esperarías que me doliera? Ella abrió la boca, pero no dijo nada. Porque sabía la respuesta. No me quedé a ver su reacción. Tomé mis llaves y me fui. Cuando volví a casa más tarde, la encontré con el teléfono en la mano, lágrimas corriendo por su rostro, hablando con el hermano de ese hombre, queriendo saber qué había pasado, cómo murió, qué harían ahora. No se dio cuenta de que yo estaba ahí. No se dio cuenta de que la observaba. Y en ese momento, lo supe con certeza. No quiero seguir viviendo así.
No quiero ser la sombra en su vida mientras ella sigue llorando a otro. Hoy, algo cambió dentro de mí. Por primera vez, no me siento atado a ella. Por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo derecho a pensar en mí, en mi futuro, en algo más allá de esta farsa que hemos construido. Y esta vez, no voy a quedarme por los niños. Esta vez, voy a quedarme por mí. O quizás es hora de irme. Pasaron un par de días desde que mi esposa recibió la noticia de la muerte de su amante. Y aunque intentó mantener la compostura, no era difícil notar el dolor en sus ojos, en la manera en que evitaba mi mirada, en cómo cada conversación terminaba en monosílabos. Yo, en cambio, me sentía tranquilo. Quizás demasiado. Era una sensación extraña, como si hubiera estado flotando en una tormenta, y de repente, el viento se hubiera calmado. Pero no era paz, no todavía. Era la calma que precede a un cambio inevitable. Porque sabía que no podía seguir así. Esa misma noche, después de acostar a los niños, me senté en el sofá con una taza de café. Miré alrededor de la sala, la misma que había decorado con ella cuando nos mudamos aquí, cuando aún éramos felices. Cada cuadro en la pared, cada mueble, cada pequeño detalle tenía una historia, una memoria, y, sin embargo, ya no sentía apego por nada de eso. Era solo una casa. No un hogar. Mi esposa entró a la sala en silencio. Llevaba los ojos hinchados, la expresión cansada. No era difícil adivinar que había estado llorando. No sé si me vio observándola o si simplemente decidió ignorarme, pero se sentó en el otro extremo del sofá sin decir una palabra. El silencio se hizo denso entre nosotros. Yo no tenía nada que decir. Y ella, quizás, tampoco. Hasta que finalmente, con voz temblorosa, susurró. No entiendo por qué esto me duele tanto. No respondí de inmediato. Solo la miré, con una mezcla de incredulidad y resignación. ¿Esperaba realmente que le diera consuelo? ¿Que le dijera que todo estaría bien? Porque lo amabas, dije con simpleza. Ella apartó la vista y negó con la cabeza. No, no lo sé. Es complicado. No. No lo es. Tomé un sorbo de café y me recosté en el sofá. Me engañaste con él por 3 años. Si su muerte te duele más de lo que alguna vez te dolió traicionarme, entonces no hay mucho que discutir. Se cubrió el rostro con las manos y suspiró. No quiero pelear contigo. No estamos peleando. Solo estoy diciendo la verdad. El silencio volvió, pero esta vez, fue diferente. No era solo incomodidad. Era un abismo. Una grieta demasiado grande como para ignorarla. Y en ese momento, entendí algo. Esta relación no tenía futuro. No había amor, no había confianza. Solo 2 personas atrapadas en la misma jaula, pretendiendo que podían arreglar algo que había muerto hace tiempo. Me puse de pie. Ella me miró, como si esperara que dijera algo más. Pero no lo hice. Subí a la habitación, cerré la puerta y me quedé de pie frente al espejo. Me vi a mí mismo por primera vez en mucho tiempo. No como esposo, no como padre, sino como un hombre que había permitido que lo pisotearan, que había soportado demasiado por miedo a romper una estructura que ya estaba colapsando. Y ahí, frente a mi reflejo, tomé la decisión. Me iría. No sería inmediato. No quería que los niños sintieran que todo se desplomaba de golpe. Pero sí iba a comenzar a prepararme. Era hora de construir algo nuevo. Algo solo para mí. Los siguientes meses fueron extraños. No hubo discusiones, ni confrontaciones. Mi esposa seguía en su propio duelo silencioso, y yo, en mi proceso de reconstrucción. Empecé con pequeñas cosas. Ir al gimnasio. Comer mejor. Salir con amigos que había descuidado por años. Redescubrir mi propio espacio, mis propios intereses. Cada paso que daba me hacía sentir más fuerte, más libre. Como si finalmente estuviera recuperando el control de mi vida. Pero lo que realmente marcó un antes y un después fue cuando volví a escribir. Antes de casarme, solía escribir artículos, pequeños ensayos sobre temas que me apasionaban. Con el tiempo, lo dejé. Mi vida se llenó de responsabilidades, de rutinas, y poco a poco,
esa parte de mí desapareció. Pero una noche, mientras revisaba viejos archivos en mi computadora, encontré algunos de mis escritos. Los leí con una mezcla de nostalgia y sorpresa. Había olvidado lo mucho que me gustaba escribir. Así que decidí intentarlo de nuevo. Comencé con algo simple, un artículo sobre cómo reconstruirse después de una traición. No lo escribí con resentimiento, sino con honestidad. Con la intención de ayudar a otros que pudieran estar en mi misma situación. Lo envié a un blog conocido sin muchas expectativas. Y para mi sorpresa, lo publicaron. El artículo se hizo viral en cuestión de días. Personas de todas partes comenzaron a comentar, a compartir sus propias historias, a agradecerme por poner en palabras lo que ellos sentían. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. No estaba solo. Había miles de personas que habían pasado por lo mismo, que habían sido traicionadas, que habían tenido que reconstruirse desde cero. Y eso, me dio fuerzas. Mi esposa notó el cambio. Al principio, no dijo nada. Pero con el tiempo, comenzó a hacer preguntas. A intentar entender qué estaba pasando conmigo. «¿Te ves diferente?», me dijo una noche, mientras cenábamos. «Me siento diferente». Respondí con tranquilidad. Frunció el ceño. «¿A qué te refieres?» «A que por primera vez en mucho tiempo, estoy viviendo para mí». Ella bajó la mirada y jugó con su tenedor. «¿Eso significa que quieres irte?» Suspiré y apoyé los codos en la mesa. Creo que ambos sabemos que esto no tiene arreglo. No soy feliz, y tú tampoco. Solo estamos aquí porque nos acostumbramos a estarlo. No respondió de inmediato. Pero vi en sus ojos que lo sabía. Que siempre lo había sabido. «No sé cómo sería sin ti», susurró. «Yo tampoco lo sé. Pero creo que es hora de averiguarlo». No peleó. No discutió. Solo asintió lentamente, como si finalmente aceptara la verdad que ambos habíamos estado evitando. No iba a ser fácil. Separarnos significaba dividir nuestra vida en partes, explicárselo a los niños. Enfrentar el mundo como individuos en lugar de como pareja. Pero era necesario. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Porque al final, la verdadera traición no fue solo su infidelidad. Fue habernos aferrado a algo que ya no existía. Y ahora, estaba listo para soltarlo. Los siguientes meses fueron una transición extraña, una especie de limbo entre lo que alguna vez fue y lo que estaba por venir. Mi esposa y yo habíamos llegado a un acuerdo tácito, no haríamos una separación abrupta, por el bien de los niños. No queríamos que sintieran que su hogar se desmoronaba de un día para otro. Pero en realidad, el hogar ya había dejado de existir hace mucho tiempo. Las conversaciones entre nosotros eran educadas, pero vacías. No había peleas, ni gritos, ni escenas dramáticas. Solo dos personas compartiendo una casa, sabiendo que en algún punto, uno de los dos se iría definitivamente. Y ese alguien sería yo. Una noche, después de acostar a los niños, me senté en mi escritorio y abrí la laptop. Desde la publicación de mi primer artículo, había recibido varias ofertas para seguir escribiendo. Nunca imaginé que algo que comenzó como un desahogo se convertiría en una oportunidad real. Un editor de una revista digital me había contactado, ofreciéndome un espacio semanal para hablar sobre crecimiento personal, relaciones y reconstrucción emocional. Al principio dudé. ¿Quién era yo para dar consejos? ¿Un hombre traicionado que apenas estaba aprendiendo a levantarse de nuevo? Pero entonces entendí algo. Precisamente por eso tenía algo que decir. Acepté la oferta. Y así comenzó mi segunda vida. Con cada artículo que escribía, sentía que recuperaba una parte de mí. Ya no era solo un esposo traicionado o un hombre atrapado en un matrimonio sin amor. Era alguien con voz propia, con ideas, con una historia que contar. Y lo más sorprendente de todo fue el impacto que tuvo. Personas de todas partes comenzaron a escribirme, compartiendo sus propias experiencias, sus miedos, sus luchas. Hombres y mujeres que habían pasado por lo mismo y que, al leerme, sentían que no estaban solos. Mi esposa comenzó a notarlo. «Estás diferente», dijo una noche, mientras preparábamos la cena. No la miré de inmediato. Solo continué cortando las verduras.
¿Diferente cómo? No lo sé. Como si ya no estuvieras aquí, aunque físicamente sigas en la casa. Sonreí para mí. Tal vez porque finalmente estoy empezando a vivir para mí. Ella dejó la cuchara en el fregadero y cruzó los brazos. ¿Y eso qué significa? La miré con calma. Significa que ya no me aferro a algo que murió hace mucho. Sus labios se apretaron en una línea tensa. ¿Eso quiere decir que te vas a ir? Asentí. Sí. No hubo lágrimas. No hubo súplicas. Solo un silencio largo, lleno de comprensión y resignación. 3 semanas después, encontré un departamento pequeño en el centro de la ciudad. No era lujoso, pero era mío. El día que me mudé, mis hijos lo tomaron mejor de lo que esperaba. Claro, hubo preguntas. Hubo momentos difíciles. Pero mi prioridad fue siempre su bienestar. Les aseguré que seguiríamos viéndonos, que siempre estaríamos juntos a pesar de todo. Mi esposa me ayudó a empacar. No porque quisiera retenerme, sino porque ambos sabíamos que, de una forma u otra, esto debía terminar en buenos términos. Cuando salí por la puerta, no miré atrás. No porque no doliera, sino porque sabía que no había nada más para mí en esa casa. Los primeros días en mi nuevo departamento fueron extraños. El silencio era abrumador, pero al mismo tiempo, liberador. No había discusiones incómodas. No había recuerdos dolorosos flotando en cada rincón. Era un nuevo comienzo. Y lo aproveché al máximo. Empecé a enfocarme en mi trabajo como escritor. Mi columna en la revista comenzó a ganar notoriedad, al punto que varias personas influyentes empezaron a compartir mis artículos. Un día, mi editor me llamó con una propuesta inesperada. «Carlos, ¿has pensado en escribir un libro?» Me reí. ¿Un libro? No sé si tengo tanto que decir. Tienes más de lo que crees. Tu historia, tu experiencia, hay mucha gente que necesita leer algo así. Me quedé en silencio por un momento. Nunca lo había considerado. Pero ahora que lo mencionaba, tenía sentido. Está bien, dije finalmente. Lo intentaré. Escribir el libro fue una terapia en sí misma. Cada capítulo fue como cerrar una herida abierta. Escribí sobre la traición, sobre la reconstrucción, sobre cómo encontré una nueva vida después de pensar que todo estaba perdido. Y cuando finalmente lo terminé, me sentí diferente. Más ligero. Más fuerte. Más libre. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, recibí un mensaje inesperado. Era de mi esposa. ¿Podemos hablar? Suspiré. Sabía que eventualmente este momento llegaría. Nos encontramos en una cafetería. Ella lucía diferente. Más serena, más tranquila. Después de un silencio incómodo, ella habló primero. No sé si ya te lo he dicho antes, pero, lo siento. La miré con atención. ¿Lo sientes por qué? Por todo. Por lo que hice. Por cómo te hice sentir. Por no haber sido honesta desde el principio. No supe qué responder de inmediato. Porque, en el fondo, ya no me importaba. No en el sentido negativo, sino porque ya no sentía rencor. Había pasado la página. Ya no tienes que disculparte, dije finalmente. Ambos cometimos errores. Ella asintió y bajó la mirada. A veces pienso en cómo habría sido todo si hubiera hecho las cosas de otra manera. Sonreí con tristeza. No vale la pena pensar en eso. Lo que pasó, pasó. Y ahora ambos estamos en caminos distintos. Ella suspiró. ¿Eres feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. Pero al pensarlo, supe la respuesta. Sí. Y lo decía en serio. Ya no era el hombre roto que una vez fui. Ya no vivía bajo la sombra de su traición. Había reconstruido mi vida, piedra por piedra. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del futuro. Porque sabía que, sin importar lo que viniera después, iba a estar bien. La sensación de cerrar ese capítulo fue extraña. No hubo un momento dramático, ni una gran revelación.
Solo la simple verdad de que había dejado atrás algo que ya no me pertenecía. Los días siguientes a nuestra conversación, sentí algo que no esperaba, ligereza. Por primera vez en años, no tenía que medir mis palabras, no tenía que caminar sobre una cuerda floja, no tenía que fingir una felicidad que ya no existía. Estaba solo. Pero no me sentía solo. Mi libro fue publicado 2 meses después de nuestra conversación. El título, Después del dolor, cómo reconstruirse tras la traición, fue una sugerencia de mi editor. Pensé que sería algo pequeño, algo que solo un puñado de personas leería. Pero me equivoqué. El libro se convirtió en un fenómeno inesperado. Personas de todas partes comenzaron a enviarme mensajes, a contarme cómo mi historia les había ayudado, cómo se sentían reflejados en cada palabra. Hombres y mujeres que habían sido traicionados, que habían sentido que su mundo se desmoronaba, que habían creído que no había salida. Pero sí la había. Y yo era la prueba de ello. Una tarde, mientras revisaba correos de lectores, recibí una invitación. Era para dar una charla en un evento sobre bienestar emocional y resiliencia. Me reí solo al leerlo. Yo, que apenas hace unos meses estaba hundido en la desesperación, ahora era alguien a quien otros querían escuchar. Pero luego pensé, ¿por qué no? Aceptar la invitación fue uno de los mejores impulsos que tuve en mi vida. El día del evento, me encontré en un auditorio lleno de personas que habían venido a escucharme. Me temblaban las manos, pero en cuanto tomé el micrófono y empecé a hablar, todo fluyó. No hablé desde la teoría. No di consejos vacíos. Les conté mi historia. Les hablé del momento en que descubrí la verdad, del dolor de seguir en una relación muerta, de la decisión de irme y empezar de nuevo. Cuando terminé, hubo un largo silencio antes de que alguien comenzara a aplaudir. Luego, el auditorio entero se llenó de aplausos. Fue ahí cuando entendí algo. Había convertido mi peor experiencia en mi mayor fortaleza. Las oportunidades comenzaron a llegar de manera natural. Me llamaron para entrevistas, me invitaron a escribir en más revistas, e incluso me ofrecieron colaborar en un programa de radio. Pero lo mejor no era el éxito. Lo mejor era que, por primera vez, sentía que tenía un propósito. Ya no era el hombre traicionado. Era alguien que había renacido. Una noche, mientras regresaba a casa después de una charla en otra ciudad, recibí un mensaje inesperado. Era de mi esposa. Espero que estés bien. Me alegra ver todo lo que estás logrando. Lo leí varias veces, sin saber qué sentir. Finalmente, respondí con simpleza. Gracias. Espero que tú también estés bien. Y con eso, la conversación terminó. No necesitaba más. Ya no había rencor. No había odio. Solo el entendimiento de que ambos habíamos seguido adelante. Mi nueva vida seguía avanzando. Y entonces, la conocí. Se llamaba Valeria. Nos cruzamos en un evento donde ambos éramos panelistas. Ella era psicóloga, especializada en ayudar a personas que atravesaban divorcios y rupturas dolorosas. Desde el primer momento, hubo una conexión. Pero no fue algo inmediato ni impulsivo. No era como esas historias de película donde todo sucede rápido. Fue una amistad primero. Luego, largas conversaciones. Después, una cita casual. Hasta que, un día, sin darme cuenta, me descubrí sonriendo de una forma que no lo hacía en mucho tiempo. Y supe que algo en mí había cambiado. Por primera vez, sentí que estaba listo para amar de nuevo. Cuando finalmente decidí contarles a mis hijos sobre Valeria, fue más fácil de lo que imaginé. No hubo resistencia, ni dolor, ni celos. Solo una simple pregunta de mi hijo menor. ¿Te hace feliz, papá? Sonreí y le revolví el cabello. Sí. Me hace feliz. Él asintió con aprobación. Entonces está bien. Y en ese momento, supe que todo estaba en su lugar. Un año después de haber salido de mi antigua casa, mi vida era completamente distinta. Tenía una carrera que amaba, una relación sana y feliz, y una paz interna que nunca creí posible. Mucha gente cree que la traición es el fin. Pero en mi caso, fue el comienzo de todo. Porque aprendí que no hay que quedarse donde no nos valoran. Que no hay que temer soltar lo que duele.
que el amor propio es el cimiento de cualquier reconstrucción. Y sobre todo, que después de la tormenta, siempre viene la calma. Un año después de haber dejado atrás mi antigua vida, me encontraba en un punto que jamás habría imaginado. Había aprendido que el sufrimiento, cuando se enfrenta con dignidad, puede convertirse en la semilla de algo nuevo, en una oportunidad para crecer. Mi libro seguía siendo un éxito. Mis conferencias se volvían cada vez más frecuentes y mi relación con Valeria avanzaba de forma natural, sin prisas, sin presiones, sin las sombras del pasado. Pero lo más importante era que, por primera vez en años, era dueño de mi propia vida. El encuentro inesperado. Era un sábado por la tarde cuando ocurrió algo que, en otra época, me habría sacudido. Estaba en un café con Valeria, disfrutando de una tarde tranquila, cuando escuché una voz que no esperaba volver a oír en un contexto tan casual. Carlos. Giré la cabeza y ahí estaba. Mi ex esposa. Lucía diferente. No solo por su apariencia, sino por la manera en que me miraba. Ya no había desafío en su expresión, ni rastro de la tristeza que la consumió meses atrás. Parecía más tranquila. Valeria notó la tensión en mi cuerpo y me tocó suavemente la mano, un recordatorio de que yo no era el mismo hombre de antes. «Hola, Elena», dije con calma. Ella sonrió de forma breve y miró a Valeria antes de volver a dirigirse a mí. «Perdón por interrumpir, solo quería saludarte». Hubo un silencio breve. No era incómodo, pero sí cargado de un significado que solo nosotros dos entendíamos. «No te preocupes», respondí. Ella jugueteó con la correa de su bolso, nerviosa. «He estado leyendo tus artículos, y tu libro». Arqueé una ceja, sorprendido. «Sí. Sí. Me ayudó más de lo que pensé. No solo a entenderte a ti, sino a entenderme a mí misma». No supe qué decir. Ella suspiró. «Cometí errores. Muchos. Y sé que ya no cambia nada decirlo, pero necesitaba que lo supieras». Asentí lentamente. «Lo sé. Tienes razón en lo que escribiste. A veces, nos aferramos a cosas que ya están muertas, por miedo a empezar de nuevo». Nos miramos por un instante, en ese silencio donde no quedaba rencor, ni amor, ni nostalgia. Solo dos personas que habían compartido un pasado y que ahora caminaban por senderos diferentes. «Me alegra verte bien, Carlos». Sonreí, sintiéndome liviano. «Y a mí me alegra verte bien a ti, Elena». Nos despedimos sin necesidad de más palabras. Cuando se fue, Valeria entrelazó sus dedos con los míos y me sonrió. «¿Estás bien?», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Y tenía razón. Por primera vez en mucho tiempo, estaba realmente bien. El gran salto. Las semanas siguientes trajeron más cambios de los que esperaba. Mi editor me propuso algo que me dejó sin palabras. «Carlos, necesitamos llevar esto al siguiente nivel. Queremos ofrecerte un contrato para otro libro y estamos considerando que des un taller en colaboración con una universidad». Me reí, pensando que era una broma. «¿Una universidad?». «Sí. Queremos que diseñes un programa basado en lo que has aprendido. No solo sobre traición y reconstrucción, sino sobre la resiliencia emocional en general». Sentí que el mundo se detenía por un momento. Nunca me había visto a mí mismo como un profesor o como alguien que podría impactar en una institución académica. «Pero, ¿por qué no?». «Déjame pensarlo», dije, y mi editor sonrió. «Tómate tu tiempo. Pero sé que dirás que sí». Esa noche, mientras cenaba con Valeria en mi departamento, le conté sobre la propuesta. Ella sonrió con orgullo. «¿Y qué piensas hacer?». «No lo sé, nunca imaginé algo así». «Carlos, ¿recuerdas la primera vez que hablamos? Me dijiste que nunca imaginaste que alguien querría leer sobre tu historia. Y mira lo que lograste». Sonreí, recordando nuestra primera conversación. «Tienes razón». Ella tomó mi mano. «Es un nuevo capítulo. Tómalo». 2 días después, llamé a mi editor. «Lo haré». Y con esas 2 palabras, mi vida volvió a dar otro giro inesperado. Una nueva vida. Los siguientes meses fueron una locura.
Me dediqué a desarrollar el programa para la universidad, a estructurar cada conferencia, a encontrar maneras de transmitir lo aprendido sin caer en clichés ni frases vacías. Fue desafiante, pero gratificante. El primer día de clases, cuando entré al aula y vi a los estudiantes esperándome, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Propósito. No era solo un escritor ni un hombre que había sobrevivido a la traición. Era alguien que estaba ayudando a otros a reconstruirse. Valeria y yo seguimos avanzando, sin presiones, sin expectativas irreales. Era una relación diferente a todo lo que había tenido antes. No basada en la necesidad ni en el miedo a estar solo, sino en el simple hecho de que queríamos estar juntos. Un día, mientras preparábamos la cena en su departamento, me miró con una expresión divertida. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Que todo lo que sufriste, todo el dolor que pasaste, te llevó hasta aquí. La miré en silencio por un momento, dejando que sus palabras calaran en mí. Tienes razón, susurré. Porque así era. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada duda y cada miedo. Me habían llevado hasta aquí. A una vida que jamás imaginé, pero que ahora sabía que siempre fue la que debía tener. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo tenía sentido. El día de mi primera clase en la universidad, me levanté más temprano de lo normal. No porque tuviera que hacerlo, sino porque no podía dormir. Estaba nervioso. Era absurdo. Había hablado en conferencias, había escrito un libro que había sido leído por miles de personas, pero esto era diferente. Esto no era solo contar mi historia. Era enseñar algo real. Algo que pudiera ayudar a otros a construir herramientas para superar el dolor, la traición, el desamor. Miré mi reflejo en el espejo del baño. Es solo un nuevo reto, me dije en voz baja. Pero esta vez, no era un reto que temiera enfrentar. Cuando llegué al aula, los estudiantes ya estaban ahí. Algunos tomaban notas antes de que empezara la clase, otros charlaban entre ellos. Tomé aire, me aclaré la garganta y me presenté. Mi nombre es Carlos y esta clase no se trata solo de aprender sobre resiliencia emocional, sino de entender que todos, en algún momento, hemos sido rotos. Y que, sin importar lo que hayamos perdido, podemos reconstruirnos. Las miradas en la sala se enfocaron en mí. No soy un psicólogo, ni un terapeuta. No vengo a darles teorías sacadas de un libro de texto. Vengo a hablarles desde la experiencia. Desde la vida real. Vi a algunos asentir lentamente. Sonreí para mis adentros. Esto iba a funcionar. Las semanas pasaron y el curso se convirtió en una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Descubrí que enseñar no era solo hablar. Era escuchar. Mis alumnos no solo tomaban notas, sino que compartían sus propias historias, sus propios procesos de sanación, sus miedos y esperanzas. Por primera vez, sentí que no solo estaba escribiendo sobre la resiliencia. La estaba viviendo. Valeria y yo, un amor sin cicatrices abiertas. A medida que mi carrera tomaba un nuevo rumbo, mi relación con Valeria también evolucionaba. No teníamos prisa. No había promesas apresuradas, ni la necesidad de demostrarle nada al mundo. Era simple. Nos entendíamos. Nos apoyábamos. Y lo mejor de todo, nos queríamos sin condiciones. Un día, mientras paseábamos por el parque, ella me tomó la mano y la entrelazó con la suya. Nunca te lo he preguntado, pero, ¿aún piensas en ella? Sabía a quién se refería. Elena. Mi exesposa. Pensé en la pregunta antes de responder. No como antes, dije con honestidad. A veces, cuando miro atrás, me sorprendo de cuánto he cambiado. De lo diferente que me siento. Ella sonrió suavemente. Eso es lo que pasa cuando cierras una herida en lugar de solo cubrirla. Le devolví la sonrisa. Sí. Y esta vez, realmente sané. Una llamada inesperada. Una tarde, mientras trabajaba en la universidad, recibí una llamada que no esperaba. Era mi exsuegra. Mi primer instinto fue ignorarla. Pero la curiosidad pudo más. ¿Señora Laura? Contesté con cautela. Carlos, lo siento si te incomodo llamándote así, pero,
creo que deberías hablar con Elena. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Hubo un silencio al otro lado de la línea. No está bien. Desde que terminaste con ella, ha tratado de seguir adelante, pero creo que aún carga con muchas cosas. Exhalé despacio. No esperaba sentir lástima. Pero tampoco esperaba sentir indiferencia. Señora Laura, yo ya hice mi parte. Lo sé, dijo rápidamente. No te estoy pidiendo que vuelvas ni nada parecido. Solo, creo que si pudieras hablar con ella una última vez, tal vez la ayudaría a soltar lo que la sigue reteniendo. No respondí de inmediato. No le debía nada a Elena. Pero tampoco era alguien que se negara a cerrar un capítulo con dignidad. El último adiós. Acepté encontrarme con Elena en una cafetería. Cuando llegó, me sorprendió verla. Lucía más delgada, con una expresión apagada, pero serena. Gracias por venir, dijo, sin rodeos. No hay problema. Nos sentamos. Por un rato, ninguno de los dos dijo nada. Hasta que ella suspiró y habló. Carlos, sé que ya nada de esto importa, pero, creo que nunca tuve la oportunidad de cerrar esto contigo. Levanté una ceja. ¿Cerrar qué? Todo lo que pasó. Sonreí con suavidad. Elena, yo cerré este capítulo hace mucho. Ella apartó la mirada. Lo sé. Pero yo no. Tomó aire antes de continuar. Cuando él murió, sentí que todo se derrumbaba. No porque lo siguiera amando, sino porque me di cuenta de que había destruido todo por algo que ni siquiera era real. Por primera vez en mucho tiempo, vi remordimiento genuino en su rostro. Me equivoqué. Y lo peor es que tú nunca fuiste el problema, Carlos. Yo lo fui. Lo sé, respondí sin rencor. Ella me miró con ojos vidriosos. ¿Me odias? Negué con la cabeza. No, y no quiero que tú te odies tampoco. Pero lo arruiné todo. Sí, lo hiciste. Pero eso no significa que tengas que quedarte en ese error para siempre. Ella dejó escapar una risa amarga. Suena fácil cuando lo dices así. No es fácil. Pero es necesario. Por primera vez, vi en su rostro algo parecido a alivio. Elena suspiró. Me alegra que seas feliz, Carlos. De verdad. Le sonreí. Y yo espero que tú también lo seas algún día. Nos despedimos sin promesas, sin culpas, sin la carga del pasado. Y cuando salí de esa cafetería, supe con certeza que era libre. El futuro que me espera. Los días pasaron, y la vida siguió su curso. La universidad extendió mi contrato. Valeria y yo hicimos nuestro primer viaje juntos. Mis hijos se adaptaron a nuestra nueva realidad con la facilidad que solo los niños tienen. Y yo, por fin, me sentía completo. No necesitaba venganza. No necesitaba justicia poética. Solo necesitaba lo que había encontrado. Paz. Y así es como termina esta historia. No con un final amargo. Ni con un regreso inesperado. Sino con la certeza de que, después de la tormenta, el sol siempre vuelve a salir. Y esta vez. Era mi amanecer. Chao, chao.